un argentino que fue clave en Israel, ¿no? Algunos hablan de que fue el padre de la renovación económica de Israel. Confieso que hace mucho tiempo que vengo tratando de entrevistarlo. Se llama Leonardo Leyderman, creo decirlo bien, al menos en argentino sería así. Bueno, este hombre que hace mucho, este profesor que hace mucho tiempo está en Israel, bueno, junto con todo un equipo, produjo o ayudó, ahora le vamos a preguntar, a que Israel pudiese frenar esa escalada inflacionaria que en algún momento era de 800%. Sé que el profesor Leonardo Leyderman en este momento ya está en línea. Por eso, Marquitos, vamos a contarles concretamente a la audiencia quién es el profesor Leyderman. Es profesor de la Universidad de Tel Aviv, asesor económico del Banco Hapoalim de Israel, fue vicepresidente del Banco Central de Israel y economista jefe de mercados emergentes en el Deutsche Bank. Oriundo de Córdoba, llegó a Israel a los 17 años después de finalizar el secundario. Profesor Leyderman, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por esta entrevista. Lo tendríamos que haber presentado en cordobés. Sí. Bueno, va a surgir en algún momento la tonadita. Digo, qué cosa maravillosa, ¿no? Que uno no pierde los orígenes, es increíble. Y el cordobés, como el santiagueño, menos que menos. Así es. Bueno, pero no lo llamamos por este tema. Nos cuenta cómo se acercó o cómo lo llamó Shimon Peres y cómo se empezó a producir lo que algunos llaman esa especie de milagro, ese antes y después de esa inflación tan galopante de un 800% en ese recorte drástico que después, entiendo, se realizó en 2 etapas, ¿no? Sí, bueno, para ser honesto y concreto, mi participación en el plan de desinflación de Israel fue en la segunda etapa. En la segunda etapa. En la primera etapa yo era un profesor bien jovencito en la Universidad de Tel Aviv, y así es que en el año 1985, con el gobierno de unidad nacional, de coalición nacional, Shimon Peres, el primer ministro, incorporó 2 o 3 de mis colegas en la universidad y también de la Universidad Hebrea, y ellos tomaron parte de la primera etapa, que fue hacer bajar la inflación de 500% anual en la mitad del 1985 alrededor de a menos de 20% anual en una cosa de 1 o 2 años. Yo entré como vicepresidente del Banco Central de Israel al comienzo de los años 90, primero como asesor y luego como vicepresidente, y ahí nuestro reto, nuestro desafío fue bajar la inflación de doble dígito a 1 dígito, y así es como, con suerte y con mucha programación, logramos que al fin de los años 90 Israel baja su inflación alrededor de 2-3%, o sea, los mismos niveles que hemos visto en Europa. En cuanto a la primera etapa del plan, que digamos es en este momento la más relevante para pensar en una Argentina en el futuro, digamos, el diagnóstico de los economistas era muy similar al diagnóstico que existe hoy en la Argentina. O sea, pero bueno, en cierta medida la situación de Argentina es mucho más complicada, pero lo podemos explicar. Pero digamos, el diagnóstico principal era tener un déficit fiscal muy alto, que estaba siendo financiado por emisión monetaria, y sabemos en macroeconomía, como disciplina de las ciencias económicas, que cuando uno combina un shock fiscal muy expansivo, de forma de un gran déficit fiscal financiado por emisión de moneda, eso es lo más inflacionario que puede haber. Y así es como en Israel se subió a esos 3 dígitos de 500% por año. Usted lo debe saber, profesor, pero en este momento preelectoral, una de las preocupaciones grandes que tienen los candidatos, los que quieren conducir a Argentina por los 4
4 años, es las LELIC, que representan, yo me llevé una sorpresa, no soy economista, por eso, un 10% de nuestro Producto Bruto Interno, que tal vez en Israel esto no sucedía. Claro, bueno, las LELIC, yo creo que tenemos que tomar las LELIC como parte, como en un enfoque muy holístico de ver todo, ¿no es cierto? Las LELIC son una manifestación del desequilibrio fiscal que existe en Argentina. Entonces, fiscal monetario, ¿no es cierto?, entre las dos cosas juntas. Entonces yo creo que sí, es parte de los desafíos, esa digamos, bomba de tiempo, de una bola de nieve, ¿no es cierto?, que con el tiempo va acumulando más y más intereses y más intereses, y la acumulación de intereses da un ritmo más alto que la acumulación de los impuestos, de la recaudación del gobierno, y por lo tanto surge la pregunta cómo el país va a poder pagar todo eso, ¿no es cierto?, sin licuarlo vía inflación. Digamos, en concreto, lógicamente que, digamos, mi opinión, de nuevo, basada en la experiencia de Israel y en general lo que conozco de programas de estabilización, al enfocar a la Argentina tenemos que hablar de 3 etapas. La etapa de ahora, que es entre ahora y las elecciones, la etapa del primer año, 2 años primeros después de las elecciones, y lo que viene después, ¿no es cierto? Así que podemos, si ustedes quieren, podemos organizar esta conversación alrededor de esto. De estas 3 etapas. Me interesa consultarle cómo usted ve el desarrollo de estas 3 etapas. Claro, bueno, entonces, la primera etapa es entre ahora y las elecciones. Y yo creo que hay que ser realista. Entre ahora y las elecciones es muy difícil de pensar que va a haber un nuevo programa económico y una especie de estabilización de la situación en la Argentina. Yo creo que la Argentina hizo muy bien en hacer ese pago al Fondo Monetario este fin de semana, y está muy bien que el equipo técnico está yendo a Washington y van a hablar, pero me imagino que hay que tener expectativas realistas. O sea, me imagino que el Fondo Monetario no va a poder venir con un nuevo programa, porque el Fondo Monetario sabe que mucho depende de lo político. En realidad, toda estabilización de la Argentina y toda estabilización de todo país comienza no por lo económico, comienza por lo político, comienza por una decisión de los líderes políticos y por tener una coalición en lo que sea el Parlamento, el Senado, diputados, que sea lo suficientemente firme para que pueda mantener aquellos aspectos que pueden ser un poco dolorosos, ¿no? En todo programa de estabilización. En cuanto a mí, entonces, si no se puede hacer ahora un programa económico, porque no va a ser muy creíble, no va a haber confianza, porque todos esperan. Tan poco tiempo, profesor. Tan poco tiempo. Hay poco tiempo, sí. Exactamente. No es el momento de abrir una nueva página, una nueva hoja, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el objetivo principal es que no se aumenten los desequilibrios tan grandes que existen en la economía, en lo cambiario, en lo fiscal, en lo social, en lo monetario, entre ahora y el momento de las elecciones, porque digamos, si entre ahora y las elecciones Argentina llega en una situación que está como en explosión, bueno, no quiero enviar al gobierno que sea elegido, no importa si sea de este lado o del otro lado, el primer día que tenga que digamos que tratar de tomar este tipo de temas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el principal objetivo es tratar de que no se empeore la situación actual, a pesar que tenemos un reconocimiento de los tantos desequilibrios que existen en este momento. El segundo punto, usted hablaba el segundo punto, de 2 años creo que más o menos. Sí, y yo he tenido llamados del equipo económico de Horacio Larreta y también de Patricia Bullrich, con los economistas con los cuales hemos hablado. Argentina tiene economistas de primer clase, de muy, muy buenos. O sea, en ese sentido, yo creo que, de nuevo, todo comienza por lo político. Si va a haber digamos el fin y el objetivo político de estabilizar en forma seria la Argentina, el tema de cómo hacerlo, yo creo que se han hecho muchos deberes y se están haciendo muchos deberes con todos los equipos económicos que hay ahí antes de las elecciones. Yo creo que lo principal que aprendimos de Israel es que ir a un programa que es solamente ortodoxo en una situación de una inflación de 3 dígitos como Argentina o Israel en ese momento no es suficiente. No es suficiente. O sea,
Y yo creo que eso todos se entienden y todos lo comprenden a eso. Se necesitan medidas adicionales a las medidas tradicionales y ortodoxas, de decir vamos a introducir, disciplina fiscal, disciplina monetaria, vamos a renovar la independencia del Banco Central, eso que el Banco Central imprime dinero para financiar el déficit fiscal es una cosa que ya es caduca, ya no existe en el mundo, y Argentina volvió a eso lamentablemente, que es como volver a los años 70 o a los años 80, ¿no es cierto? Y digamos, los aspectos adicionales del programa son que tratar de tener algún tipo de pacto social, algún pacto económico. En Israel lo que hubo, los sindicatos estuvieron dentro del programa, la asociación de empresarios estuvieron dentro del programa, los sindicatos se comprometieron a no subir los salarios por un periodo determinado, los empresarios se comprometieron a no subir los precios en los supermercados, en las fábricas por un tiempo determinado. El gobierno se comprometió a no hacer toda una serie de tarifazos por un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los problemas fundamentales de Argentina hoy en día que en Israel no tuvimos en el año 85 es que incluso si Argentina llega a tener ese tipo de condiciones y ese tipo de programa bien general, ¿no es cierto?, al comienzo hay que tomar toda una serie de medidas de reequilibrar toda una serie de desequilibrios. Por ejemplo, el asunto del dólar soja y el dólar viaje y el dólar blue y el dólar oficial, todo eso en mi opinión profesional, no política, eso tiene que ser eliminado, eso está ya caduco completamente. En el mundo, o sea, debe haber un dólar, profesor. Tiene que haber un dólar, un mercado de cambio. Si el Banco Central quiere intervenir, puede intervenir, tiene que establecer cuáles son los criterios, pero eso crea tantas distorsiones en la economía, eso crea tantos incentivos para mercados negros, para formas de evadir toda esa serie de restricciones, que se ha demostrado caso después de caso en Europa, en Israel, en Turquía, en Rusia, que eso no funciona, al fin del día eso no funciona, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos desequilibrios. El problema es que eso puede ser que en la primera etapa resulte en un tarifazo que pueda tener un efecto bastante negativo, digamos, sobre la clase media, en la pobreza. Entonces hay que ver cómo uno tiene algún tipo de resortes para absorber ese tipo de shock, ¿no es cierto? Lo mismo en el tema fiscal. A lo mejor hace falta achicar, cortar el gasto de gobierno, y a lo mejor eso puede resultar en el corto plazo en despedir ciertos empleados públicos que a lo mejor no tendría que haber aumentado tanto el tamaño del sector público. Entonces, de nuevo, hay toda una serie de aspectos Usted sabe que me contaba un economista en jefe de una prestigiosa consultora acá en Argentina, que el año pasado el ministro Massa recortó 14 puntos del gasto, y este año, a pesar de la sequía monstruosa que hemos tenido, entre otras cosas, solo le quedó un rojo del 0,3%, es decir, que viene recortando, ¿no? Habrá no sé cuánto más que hacer, pero está en ese camino al menos. Claro, me parece, digamos, no conozco los números muy de cerca, pero el hecho que sigue el programa existente con el Fondo Monetario, y el hecho que el Fondo Monetario está recibiendo este equipo técnico y están dispuestos a ver sobre el programa existente qué tipo de cambios hacer, quiere decir de que hay toda una serie de pautas de cumplimiento, ¿no es cierto? O sea que en ese sentido, de nuevo, no conozco los números de cerca, pero eso de por sí, de nuevo, es solamente un aspecto de todo el contexto fiscal que, de nuevo, como dijimos, no podemos analizar en forma aislada el tema del LELIX, el tema del gasto. Tenemos que ver qué está pasando con la recaudación. Claro, qué pasa con la recaudación, cuáles son los compromisos del gobierno para los próximos años, etcétera. Entonces, en resumen, yo creo que aquí realmente este es el gran desafío. Una vez que estemos después de las elecciones, ¿no es cierto?
el gran desafío en cuanto a la parte profesional, lo económico, es el tema de cómo hacer ese ajuste de comienzo, cómo poner el auto en 0 kilómetros antes de salir a paso con el nuevo programa económico. Y eso puede tomar varios meses, eso puede tomar un año, ¿cierto? Porque si yo estoy, un segundito, pues si yo estoy hablando de realinear los tipos de cambio, en promedio eso puede resultar en una devaluación. Claro, y esa devaluación en el corto plazo puede ser inflacionaria. Y deben haber agentes económicos que van a pensar que esa devaluación es un retorno a las políticas fracasadas de la última década, 2 décadas o lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, va a haber también aquí un desafío en forma del diálogo con la audiencia, con el pueblo, de cómo explicar que todo esto es parte de una transición a una Argentina más sana y más equilibrada. Yo le quería consultar algo. Todos sabemos que Israel tiene un presupuesto muy importante en defensa, ¿no? Por las situaciones que vive desde hace mucho tiempo. Cuando hicieron este recorte, ¿defensa también fue recortado para bajar los gastos de defensa, para bajar la inflación? Sí, hubo cierto recorte también en inflación, en el gasto de defensa, pero digamos, yo diría que hubo toda una serie, había tanta ineficiencia en el sector público que realmente hubo toda una serie de empresas semipúblicas que se decidió privatizarlas. Se decidió hacer un tipo de saneamiento en cuanto a la forma en que se están manejadas y se produce. También aumentaron los impuestos en Israel. Hay que también otra gran diferencia. En Israel la gente paga impuestos y en Israel la base impositiva es muy alta. ¿Okay? Nosotros tenemos un IVA de un 17%. Nosotros 21, profesor. O sea, acá se paga ahora, también. En algunos 10,5 también. Sí, también, depende de qué. Depende del caso. Aquí tenemos en cuanto al el impuesto a la renta, digamos, de asalariados, como yo como profesor en la universidad, pagamos un 50-55% marginal a nuestros salarios. Y de nuevo, la base impositiva es muy alta. La gente paga los impuestos, no hay casi evasión impositiva. Y si hay necesidad, si hay una emergencia, el gobierno anuncia, se sube el IVA, se sube el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, y ahí mismo, ese mismo mes, el gobierno va a ver que la recaudación ha subido, ¿no es cierto? Entonces, eso ha dado, digamos, el hecho que, según tengo entendido, un 30-40% de la Argentina es, digamos, un mercado paralelo. No es digamos el mercado oficial, sino es la economía paralela. Mire, me decía un hombre de la economía, profesor, que tuvo muchas responsabilidades y que, bueno, prefiere el off the record, ¿no? Por su nombre, pero me decía, hoy tenemos el mismo tamaño de la economía en blanco que de la economía en negro en Argentina. Exactamente, eso es lo que yo también leo de mis colegas que escriben, y entonces yo creo que ese es un caso muy sui generis, ¿no es cierto? Porque de nuevo, en el medio de los años 80 nosotros pudimos subir los impuestos y bueno, eso fue parte de todo este tema. Ahora, esto nos trae la parte política, porque para hacer para tomar esas medidas que en el corto plazo duelen mucho y van a doler mucho y van a tener un aspecto en lo social bastante negativo, entonces se necesita una gran solidaridad política para poder hacerlo, porque si hay un nuevo gobierno que, digamos, su mayoría en el Senado, en los diputados o con el pueblo es una mayoría marginal, entonces puede ser que de pronto hayan tantos piquetes y tantas manifestaciones y tantas protestas que de pronto ese mismo gobierno, con todas sus buenas intenciones, no va a poder continuar con eso, ¿no? Profesor,
Una última pregunta. Le he leído y bueno, el mundo ha hecho creo que hay un antes y un después de este 2023 por la guerra, por un montón de situaciones que hacen que la globalización sea sustituida o vaya en camino de sustitución por la localización. ¿Ante qué mundo nos vamos a encontrar ahora, próximamente? Bueno, efectivamente, yo creo que podemos, en el corto plazo, mediano plazo de los próximos 3-5 años, podemos olvidarnos un poquito de la gran globalización del comienzo de los años 2000 o incluso de los años 2017, 18, 19, antes que se vino la pandemia del 2020. Además, el mundo es un mundo bipolar en el que está el eje de Estados Unidos y otros países de Occidente y está la China, y hay gran puja y gran rivalidad entre ellos. La globalización no va a ser eliminada, no puede ser eliminada, porque el mundo depende de productos agrícolas de Argentina, el mundo depende del cobre de Chile, del café de Brasil, de las máquinas muy sofisticadas para la industria que se producen en Alemania, de todo lo que sean los productos electrónicos de Asia, de los semiconductores de Taiwán, y estamos todos conectados. Alguien joven en Argentina puede estar sentado en Buenos Aires en su casa y estudiar online una licenciatura en la Universidad de MIT o de Harvard o de Tel Aviv desde su casa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces seguimos conectados y vamos a seguir conectados, pero la intensidad del comercio internacional ha bajado y está bajando. Y lo que vamos a ver, en mi modesta opinión, es que va a haber más comercio dentro de esos dos ejes que yo mencioné. Por ejemplo, si Alemania puede importar semiconductores no de Taiwán, sino de Holanda, lo va a hacer, aunque le cueste más. Y lo mismo en los países asiáticos vis-a-vis China y otros países, ¿no es cierto? Así que yo creo que en ese sentido estamos en una etapa de transición, pero la globalización ya es un hecho, es algo que no es reversible, y sin embargo diferentes aspectos de la misma están cambiando, en donde cada miembro de estos dos ejes de lo que estamos hablando va a querer más autonomía en el sentido de ese mismo eje, porque digamos, por ejemplo, Alemania descubre con la guerra en Ucrania de que depende muy mucho del petróleo y del gas de Rusia. Entonces, eso es parte de la globalización, pero ellos políticamente y geopolíticamente se dan cuenta que eso los puede llevar a una gran vulnerabilidad. Doctor Leiderman, ha sido un placer conversar con usted. Perdón que lo he molestado tantas veces hasta lograrlo. Y bueno, le mandamos un gran abrazo y un beso cordobés, aunque estemos muy bien, Rosario. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, un placer. Okay, el doctor Leonardo Leiderman, argentino que bueno se fue a estudiar a Tel Aviv y de a poco fue siendo llamado y consultado, especialmente, como él bien nos lo aclaró, sobre la segunda etapa de aquello que hizo Shimon Peres en el 85. Y la solución sigue siendo, aparte de técnica, política, ¿no? Siempre.